Vamos, podemos celebrar a Jesús hoy. Vamos, celebremos a Jesús hoy. Bueno, no sea lo que vinieron aquí esperando, anticipando, pero espero con todo mi corazón que vinieron esperando y anticipando un movimiento del Espíritu de Dios. Sé que algunos de ustedes atraviesan estas puertas y sienten el peso del mundo sobre sus hombros. Sé que algunos de ustedes caminan por estas puertas y tal vez están en una crisis de fe. Hay algo que se conmueve en su corazón, hay algunos problemas en su familia, en una relación, en su cuerpo, y están desesperados porque Dios se mueva. Mire, yo creo que Dios todavía se está moviendo, vamos, todavía habla. Él está siempre presente. Él está aquí. Él es un buen Dios, todavía sana. Él salva, Él nos hace libres, redime, restaura. Amén. Y no desperdicia a nadie. Recibí un mensaje de texto de un amigo al que no había visto en algunas semanas. Quizás ahora ya hace algunos meses, y me mandó un mensaje diciendo: no he estado viniendo a la iglesia porque he tenido algunos problemas en mi vida y no me sentía digno de estar en la iglesia. Y le dije: la iglesia es el único lugar donde debes estar ahora mismo, vamos. Es el mejor lugar para ti en este momento. Ahora, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién no tiene algo de lo que se avergüence? ¿Quién no tiene algún problema de pecado que todavía a veces permiten que los logre tropezar? ¿Quién es digno? Yo no soy digno. No somos dignos. Pero ¿sabe quién es digno? Jesús es digno y su presencia está aquí. Amén. Así que, Señor, te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por tu fidelidad, te agradecemos por tu bondad, agradecemos que no descartas a nadie. Agradecemos que estás cerca de los quebrantados de corazón, te agradecemos porque eres un Dios que redime, restaura, perdona incluso al peor de los pecados, ya que nos gusta categorizar nuestros pecados. Tu palabra dice que todos los pecados son iguales y un pecado es suficiente para separarnos de ti. Y sin embargo, nos amaste tanto que enviaste a tu único Hijo a morir en una cruz por nosotros, por nuestros pecados. Jesús, quien fue resucitado de muerte a vida por nosotros, para que pudiéramos ser libres del pecado. Te agradecemos por quién eres, por lo que estás haciendo en esta iglesia y por cómo te estás moviendo incluso ahora mismo. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Vamos, iglesia, una vez más, juntarían sus manos para Jesús. Todos se pueden sentar en cada localidad. Quiero darles la bienvenida. Ahí está bien, ya saqué el audible. Entonces, bienvenidos a todas las localidades, a nuestro campus en Hilliard, Shore North, Polaris. Me alegro de que estén aquí. Si te unes a nosotros por televisión o desde una de las cientos de prisiones en 49 estados, vamos, iglesia, junten sus manos por todos los hombres y mujeres que se unen a nosotros tras las rejas y desde su casa. Creo que es asombroso cómo la iglesia es capaz de aprovechar la tecnología, la innovación y el ingenio para llevar estas experiencias de adoración a los hogares y a las celdas de aquellos que no pueden estar aquí en persona. Creo que es increíble y sin embargo, continuaré diciendo a la iglesia que no hay nada como una experiencia de adoración, como cuando el pueblo de Dios se reúnen en un espacio a adorar juntos, a adorar el nombre de Jesús juntos. Amén. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 18, dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Ahora, algunos de ustedes miran un versículo como este y piensan para sí mismos: yo no, aún no he visto a Jesús. No sé en qué fila está sentado, así que si pudieran apuntarme dónde está sentado Jesús en este servicio. Bueno, creo que esta serie va a ayudarlos a entender que, aunque no puedan ver a Jesús físicamente en la carne sentado en una fila cerca de ustedes hoy, Él por su Espíritu está aquí, Jesús está presente. Y no hay nada como la unción de la presencia de Dios que existe cuando su gente se reúne en un lugar, en un espacio, y lo adoran. Les digo que hay libertad en su presencia, hay poder en su presencia, y cuando yo miro a la iglesia primitiva, veo que en la iglesia primitiva se reunían todos los días
en todos los patios del templo. No daban por sentado la unión de la iglesia. Se reunían todos los días en los patios del templo, partían el pan todos los días en sus hogares, comían juntos con corazones alegres y generosos, y la Biblia dice que disfrutaban de la estimación general del pueblo. Hay un favor sobrenatural sobre todas las personas cuando todas las personas se reúnen y adoran a Jesús. Solo quiero que sepan eso. Y la razón por la que no puedo decirles cuántas veces me ha pasado esto sucede todo el tiempo con nuestro equipo, donde estoy en la sala de entrada después de un servicio y conozco a alguien que es bastante nuevo, o tal vez este fue su primer domingo de experiencia de adoración, y les pregunto cómo fue su experiencia, o tal vez simplemente se me acercan y me dicen: oye, yo en realidad no pude poner en palabras lo que sentí, yo no puedo señalar con el dedo qué es diferente sobre este lugar. He estado en iglesias antes y he leído mi Biblia antes y he cantado canciones antes, pero hay algo sobre este lugar, había algo cuando estábamos adorando que nunca he sentido moverse en mi espíritu antes. Pero casi que solté una lágrima. Vamos, iglesia, especialmente cuando están hablando con un hombre que es como hombre. Y él está como casi, tal vez. Y yo digo: oh, no, yo te vi en la tercera fila, estabas llorando como un bebé. Llorando como un bebé. Recuerdo uno de nuestros primeros servicios, fue quizás en el primero o segundo mes de nuestra iglesia. Había un joven que vino a la iglesia con su madre, había recibido una invitación por correo a Rock City y a ella le daba una especie de ansiedad alrededor de grandes grupos de personas. Así que llamó a su hijo y le dijo: ¿vendrías conmigo a la iglesia? Y él era ateo en el momento, tenía 20 y tantos años. Realmente no quiero ir, pero haré cualquier cosa por ti, mamá. Así que él fue a la iglesia con su mamá y ella dijo: volvamos. Y regresaron la segunda semana y regresaron la tercera semana. La tercera semana estaba literalmente parado en el tiempo de adoración en el que estábamos cantando canciones. Creo que cantamos como 3 o 4 canciones ese domingo. Y a la mitad de la canción final, Sublime Gracia, estábamos cantando Sublime Gracia. Él tenía 25 o 26 años, autoproclamado ateo. Y mientras estábamos cantando la canción Sublime Gracia, este chico comienza a llorar. Estaba llorando en la presencia del Señor. Y su historia es, y él les dirá esto, que le dio a su vida a Jesús en medio de esa experiencia de adoración, en medio de ese momento de adoración. Y no necesitó que un pastor hiciera una oración con él, ni siquiera necesitó escuchar el mensaje. Él solo dijo que había algo sobre ese momento de adoración que no pudo apuntar exactamente qué era. Y cada vez que escucho eso, lo que quiero decir es que no es algo diferente, es alguien. Vamos, iglesia, no hay algo especial en la iglesia, hay alguien especial en esta iglesia. Su nombre es Jesús, y Jesús hace toda la diferencia. En el mundo, Jesús cambia todo. Y cuando Él está presente, hace toda la diferencia en el mundo. Hay poder en su presencia. Y no hay nada extraño en su presencia. No hay nada espeluznante o extraño en su presencia. Es por eso que pasaremos las próximas 3 semanas con el Espíritu Santo. Tal vez han escuchado sobre él. Llamarlo el Santo Espíritu, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la presencia de Jesús. Estamos hablando de la misma persona. El Espíritu Santo, el Santo Espíritu, y algunos de ustedes quizás no están muy seguros si están listos para un estudio de 3 semanas sobre el Espíritu Santo. No están muy seguros de decir: bueno, esta iglesia que he llegado a amar está a punto de volverse realmente extraña ahora. Estamos hablando del Espíritu Santo, esta persona que no podemos ver. Y sin embargo, me gustaría presentarles esto, que no hay iglesia sin el Espíritu Santo. Hay muchos edificios con letreros en el edificio que dicen: somos una iglesia, pero si no tienes el Espíritu Santo, no son una iglesia. Y hay algunas personas que quieren rechazar al Espíritu Santo, y hay otros incluso en la iglesia que son activos y están comprometidos, son parte de la iglesia, pero simplemente desconocen o no están familiarizados con el rol del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué ha venido a hacer el Espíritu Santo y a lograr? Y tal vez no se den cuenta porque no se les ha enseñado
Tal vez no lo saben o no están familiarizados porque nunca han elegido realmente investigar. Tal vez algunos se han resistido porque simplemente no entienden, o tal vez algunos se han resistido porque realmente temen lo que no entienden. No sé cuál es la razón o dónde están cuando se trata de su conocimiento o su experiencia o su aceptación del Espíritu Santo, porque déjenme decirles que no hay nada raro sobre él. No confundamos al Espíritu Santo con algún cristiano extraño o con una iglesia fanática, loca, llena de gente con la que no querrían ser amigos incluso en su mejor día. Vamos, ¿alguien conoce a alguien así? No confundamos al Espíritu Santo con una persona torpe que finge que tiene tal unción y los hace tan diferente a todos los demás. Jesús dijo esto del Espíritu Santo y de sí mismo en Juan capítulo 16, versículo 7. Dijo: «Es conveniente que me vaya». Él está preparando a sus discípulos para su partida, pero Él dice: «No los voy a dejar, solo les dejo en la carne, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, si los dejo en la carne, les enviaré mi Espíritu Santo y será mejor para ustedes». Este es el único regalo que Jesús prometió que sería mejor para nosotros, la Iglesia, tener el don del Espíritu Santo, que tener a Jesús físicamente, presente, entre nosotros, sentado en una fila, cerca de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar las próximas 3 semanas descubriendo quién es el Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo es tan críticamente importante para nuestras vidas y para nuestra misión de llenar el cielo. Quiero que entendamos los dones del Espíritu Santo que Él pone a disposición de su iglesia. Quiero que entendamos el propósito del Espíritu Santo y la realidad de que no podemos ser todo lo que fuimos creados por Dios para ser fuera de la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tienen un llamado, tienen un propósito, han sido apartados, ungidos por Dios para algo increíble, pero nunca experimentarán la plenitud de todo lo que Dios tiene para ustedes estando fuera de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Así que quiero comenzar con una simple declaración hoy y creo que esto va a ser de gran ayuda en cuanto a cómo vamos a abordar este tema, y es que si estás tomando notas, el Espíritu Santo no es una fuerza sobrenatural, Él no es una presencia para tenerle miedo, Él es una persona para ser conocida. Esto es muy importante. El Espíritu Santo no es un producto de nuestra imaginación, no es una fuerza inventada para temerlo. Él es una persona para ser conocida. El Espíritu Santo no es un fantasma en absoluto. Aunque no podemos verlo, Él es alguien. Vamos, iglesia, Él es una persona. Y sus pronombres son Él, su, Él. Vamos, iglesia. Él no es una cosa. Él no es una cosa. De hecho, el único lugar en las Escrituras donde encontrarán a alguien usando pronombres en plural para sí mismo es en el capítulo 5 de Marcos. Versículo 9. Jesús enfrenta a un hombre poseído por un demonio y le preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Solo les estoy haciendo saber. La Biblia no es políticamente correcta, pero la única vez que se usan pronombres en plural es en referencia a los demonios. Dios no es el autor de la confusión, el diablo lo es. Él te odia tu propósito, odia el plan de Dios para tu vida. Quiere confundir, quiere robar, matar y destruir. Dios no es asexual, no es tu madre. Él es un padre. Jesús fue y es un hombre. El Espíritu Santo es igualmente Dios. Él es igual a Dios y a la vez es singularmente diferente. Y tal vez hayan escuchado, creo que debemos comenzar aquí. Tal vez antes de hablar sobre el Espíritu Santo necesitamos entender el concepto de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tal vez hayan escuchado esto como la Santa Trinidad o un Dios tres en uno, tres en un Dios. Sin embargo, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para descubrir cómo puede haber un Dios con 3 identidades únicas, iguales pero diferentes, únicas pero una. Y creo que hay un pasaje bíblico en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Esto en realidad es una bendición, es como una oración de cierre. Pero en esta oración de cierre creo que aprendemos mucho sobre la Trinidad, el Dios que es uno, pero 3 en 1, dice esto. Espero que esto nos ayude a todos a entender la Trinidad un poco mejor. Él dice: que la gracia del Señor Jesucristo, que la gracia
del Hijo, y que el amor del Padre, Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Entonces aquí mismo se mencionan todas las partes, las tres partes de la Trinidad mencionan sus nombres, y su singularidad se destaca: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, cada uno santo y divinamente Dios. Sin embargo, cada uno es singularmente diferente y de alguna manera separado. Ahora, haré lo posible para explicar esto, pero solo entiendan que Dios es Dios y nosotros no. Y porque Dios es Dios y nosotros no, y si creen que Dios es Dios y creen que ustedes no lo son, están bastante seguros de que no lo son, entonces habrán algunas cosas sobre Dios que no comprenderemos o entenderemos completamente de este lado del cielo. Este es nuestro mejor intento, y estas son las palabras del hombre pronunciadas bajo la unción del Espíritu Santo. Este es Dios intentando hablar en nuestro idioma para ayudarnos a entender de la mejor manera que podamos entender quién es y cómo Él funciona. Así que comencemos con el Padre. Que el amor del Padre sea con todos ustedes. Somos amados por el Padre. Tenemos un Padre en el cielo que nos ama. Somos amados por el Padre, a pesar de sus pecados, a pesar de los errores de su vida, a pesar de lo que hayan hecho, lo que sea que dijeron, lo que hicieron anoche o el último verano. Vamos, somos amados por el Padre. Él nunca ha dejado de amarlos. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio un regalo muy especial, dio a su único Hijo. Él los amaba tanto que envió a su Hijo del cielo a la tierra para redimir el mundo del pecado, para liberar al mundo del pecado. Ese es un gran regalo. Dios no está en su contra, Él está para ustedes, Él los ama. Y creo que todos tenemos una idea bastante buena en entender cómo debería ser un padre bueno y amoroso. Creo que todos sabemos lo que se supone que es un padre. Podemos más o menos comprender a Dios el Padre. Nosotros que fuimos hechos a la imagen de Dios, creados para recibir su amor y corresponderlo como portadores de la imagen de Dios mismo. Es por eso que el enemigo ha trabajado tan duro con nuestra cultura, derribando el papel del padre. En cada comedia, en cada programa de televisión, cuando ven a un padre, son continuamente degradados. Y sí, hemos hecho mucho para establecer este tipo de ideal, pero es la razón por la que el enemigo está haciendo todo lo posible para alejar los corazones de los padres de sus familias. Porque sabe que si puede causar una separación entre ustedes y su Padre terrenal, si puede hacer que ustedes tengan dificultades para confiar en su Padre terrenal, tal vez Él pueda hacer que les sea difícil confiar en su Padre celestial. Si pueden tener algunas experiencias con su Padre terrenal, cuando escuchen acerca de este Padre celestial amoroso y omnipresente, pero su Padre terrenal nunca ha estado, tal vez uno o ambos, no ha estado muy presente, tal vez no siempre ha sido completamente y totalmente amoroso, puede convertirse en una trampa para nosotros. ¿Cómo puedo entender a un Dios amoroso y omnipresente cuando tal vez no he tenido esa experiencia en la tierra? Si ese eres tú, los animo a acercarse a Él hoy. Si alguna vez han luchado por ver a Dios como un Padre amoroso y omnipresente porque tal vez han tenido un camino difícil con su Padre terrenal, creo que Dios el Padre, porque los ama por el poder y presencia de su Espíritu Santo y a través de la iluminación de su palabra en su vida, creo que Él quiere hacer un trabajo de sanidad en su corazón, en su mente, en su hogar. Somos amados por nuestro Padre Celestial, somos salvos por Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo. Que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Jesús nos salvó. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren esto, porque es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe en Jesús. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Jesús es el regalo. Somos salvados por la gracia a través de la fe en Jesús. Jesús, quien tomó nuestro lugar de vergüenza en la cruz, no tenía que hacerlo, pero eligió. Eso es gracia. Esa es injusta, inmerecida, no puede ser ganada por nadie, gracia que es Jesús. Y por eso la Biblia nos dice en Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Jesús dijo, mi gracia es suficiente
para ti. Mi sangre cubre todo pecado. Puedo perdonar todo. Estoy dispuesto a traer a cualquiera a mi familia. Todo lo que tienen que hacer es pedírmelo. Dios el Padre los ama. Él envió a su único Hijo Jesús del cielo a la tierra para salvarlos. Pero terminemos la historia. Jesús no solo fue a la cruz y murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos. No quedó muerto. Vamos, iglesia, fue resucitado de la muerte a la vida por el Espíritu de Dios. Fue resucitado por el Espíritu. Que la comunión del Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Miren esto. Y si el Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces somos amados por el Padre, somos salvos por medio de Cristo y por el poder de su Espíritu Santo. ¿Ven cómo todos encajan juntos? Así que cuando somos salvos es cuando el compañerismo comienza, y cuando somos salvos y perdonados de nuestro pecado, somos llenos del Espíritu y somos sellados por Dios, el Espíritu Santo. Somos salvos, somos llenos, somos sellados por el Espíritu de Dios, y creo que este versículo explicará esto. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron. Entonces lo escucharon y respondieron, creyeron, y en el momento en que creyeron, fueron marcados con el sello. Y ese sello es la promesa del Espíritu Santo prometido. Se convierte en un depósito dentro de ustedes, garantizado su herencia, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. De modo que cuando son salvos, son perdonados e invocan el nombre de Jesús. Son salvos, son perdonados, son llenos del Espíritu Santo. Dios el Padre los ama, Cristo el Hijo los salva, y Dios el Espíritu Santo habita en ustedes, los sella. Esto es lo que llamamos un Dios en tres personas, la Santa Trinidad. Y sin embargo, aunque Dios es tres en uno, lo que a veces hacemos en la iglesia es que nos enfocamos casi exclusivamente en el amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo y luego lo dejamos ahí. O podemos enfocarnos en el sacrificio del Hijo de vez en cuando, al menos que sean como mi esposa. En la iglesia en la que creció ella, nunca había escuchado la predicación de la salvación ni una sola vez, así que escuchó sobre el amor de Dios, pero nunca escuchó sobre el sacrificio del Hijo. ¿Y por qué fue sacrificado? ¿Y por qué voluntariamente dio su vida? Pero si tienen suerte, pueden ir a una iglesia que enfatiza el sacrificio del Hijo. Pero lo que sucede desafortunadamente en muchos espacios es descuidamos el Espíritu Santo, quién es y qué hace, y por qué es tan abundantemente crítico para la misión en nuestras vidas. Y tal vez de nuevo es porque simplemente no lo entendemos completamente, tal vez nuevamente es porque nunca nos han enseñado, tal vez nunca nos enseñaron porque aquellos que han venido antes que nosotros, en nuestra línea de fe, tal vez simplemente resistieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 hay una historia interesante porque lo que tienen en el libro de Hechos es que sigue los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los 4 evangelios vemos el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús. Y luego en Hechos, que es el 5º libro del Nuevo Testamento, Hechos, el libro de Hechos, cubre el relato histórico del registro histórico de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y si saben algo acerca de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia nació en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, cuando el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo a la tierra para llenar a los que Jesús había mandado para comenzar su iglesia. Así que cuando Jesús decide comenzar esta iglesia, el mecanismo en la tierra con el cual unimos brazos y nos juntamos, logramos la misión que Jesús vino a lograr de llenar el cielo. Jesús se aseguró de no solo enviarnos sin ningún poder, se aseguró de darnos el Espíritu Santo para llenar y dar poder a la misión. Y así nace la iglesia del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Pero en Hechos 19
ahora estamos décadas en la vida de la iglesia. Décadas en la vida de la iglesia. Y dice esto, que mientras Apolos, que era un amigo misionero del apóstol Pablo, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo tomó el camino por el interior y llegó a Efeso. Si estos pueblos suenan familiares, de ahí tenemos los libros de Primera y Segunda de Corintios, el libro de Efesios. Estas eran cartas a estas iglesias específicas. Algunas de las primeras iglesias que se iniciaron estaban en Efeso y en Corinto. Cuando Pablo llega, dice, encontró allí algunos discípulos, algunos creyentes. Estos son parte de la iglesia. Él le estaba hablando a la iglesia y les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, esta es una pregunta interesante porque nuevamente la iglesia nació del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿verdad? Y entonces lo que estos creyentes dicen es incluso un poco difícil de imaginar solo décadas en la vida de la iglesia. Ellos miran a Pablo como si no tuvieran idea de lo que está hablando. No, ni siquiera escuchamos que hay un Espíritu Santo. ¿Santo quién? ¿De qué estás hablando? Ahora, ¿ellos no saben porque no quieren? No me suena a eso. ¿No lo saben quizás porque algunos simplemente se resistieron? Me parece que el derramamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés es un gran secreto para mantenerlo sin intención, ¿verdad? Quizás si algunos decidieron simplemente que no querían hablar de eso, realmente no teníamos el control, así que llevamos a la iglesia de regreso a un lugar donde podemos funcionar y tener el control de nosotros mismos. Realmente no lo sé, solo sé que ellos no estaban al tanto. Entonces lo que Pablo hace en el versículo 6 es que Pablo impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, la próxima semana vamos a hablar de lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes y para qué es el poder y qué está destinado a hacer. Hoy simplemente quiero compartir con ustedes un poco de su característica, un poco de su naturaleza. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora, la Biblia está escrita principalmente en dos idiomas, hebreo y griego. Hay algo en arameo, pero principalmente en hebreo y griego. Y si pueden entender esto de los dos idiomas originales, tenemos nuestra traducción al inglés y creo que van a ver que los traductores se les asignó una tarea muy difícil cuando se trata de traducir correctamente quién es el Espíritu Santo. 800 veces en las Escrituras el Espíritu Santo está presente, es mencionado. Y en hebreo, espíritu, comenzando en Génesis 1, es la palabra ruah y significa un viento, un aliento, una exhalación violenta, un soplo de aliento. Ahora pueden ver claramente, comenzando con Génesis 1, si están traduciendo esto al inglés, estarían un poco confundidos porque si toman esto absolutamente literal, terminarían con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el aliento santo. Vamos, iglesia. Dios la exaltación violenta, Dios el soplo de aliento violento, Dios el viento. ¿Qué quieren decir con todo esto? Ahora, en Génesis 1, versículo 2 dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, se movía sobre la fase de las aguas. No tengo esto en mis notas, pero en Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios al principio, el Verbo era Jesús, amén. Y continúa diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, así que Jesús es el Verbo. Este es el aliento de Dios, la palabra de Dios. Al principio, el aliento de Dios cubría la creación, y el aliento de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, todo es hecho, la creación se forma y existimos. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que estamos llenos del aliento de Dios, del Espíritu de vida, el aliento de su Espíritu. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 6, versículo 63, Jesús dijo, Él usa una palabra diferente para el Espíritu, pero dice, las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Es la palabra pneuma que usa Jesús, es la palabra griega para espíritu y significa básicamente lo mismo, una corriente de aire, una ráfaga de aliento, una brisa fuerte.
Ahora lo que Jesús está diciendo es que está diciendo, quiero que sepan que cuando hablo mis palabras no son solo palabras vacías, mis palabras son vida para ti. Quiero que sepan que cuando abren mi palabra, cuando leen mi palabra, no son solo palabras muertas en una página muerta. Esta es la palabra viva que respira y activa, que tiene el poder de penetrar el espíritu, el alma, puede penetrar profundamente en su corazón y puede desarraigar todos los problemas en su vida y puede transformarlos. Esa es mi palabra es vida, mi palabra es espíritu. Esta es la palabra de Dios viva que respira el viento de su espíritu. Ahora, ¿qué sabemos acerca del viento? ¿Qué podemos aprender sobre el carácter o la naturaleza del Espíritu de Dios cuando se define en las Escrituras como el aliento de vida? Bueno, pensemos en el viento por un momento. El primer pensamiento que tengo cuando se trata sobre las características del viento es que el viento no se ve. ¿Amén? No pueden ver el viento, pero pueden sentir el impacto del viento. No puedes decir de dónde viene o hacia dónde va, pero saben cuando está allí, saben cuando el viento está presente. Recuerdo cuando estábamos inaugurando este edificio, por primera vez, habíamos colgado una gran carpa azul sobre la parte superior del cartel de Rock City, en la parte superior del edificio, y planeábamos una gran revelación del cartel. Pero el día anterior vino un viento fuerte, arrancó la lona del edificio, tuvimos que volver a levantarla. Cualquiera que pasara el día antes de la gran revelación ya obtuvieron la gran revelación. Y luego el día de la gran revelación tuvimos un grupo de personas que estaban parados frente a la iglesia y estábamos todos mirando hacia arriba. Y era un día ventoso y recuerdo que le pregunté al Señor que por favor no derribara esa lona, solo déjanos tener el control solo una vez. Déjanos hacer algo que queremos hacer, ¿verdad? Y entonces estábamos mirando y la lona se estaba volando y se estaba moviendo y parecía como si estuviera a punto de volarse del edificio. Pero yo no recuerdo a nadie corriendo adentro asustado porque parecía que un fantasma se estaba divirtiendo con esa lona. Nadie salió corriendo ese día hacia adentro porque sintieron el viento moverse. No. El viento se siente bien, se siente muy bien, es calmante, es tranquilizante, es reconfortable. Observen todas las palabras destinadas a describir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y lo que quiere darte. Y cuando caminan afuera, no solo se sorprenden por el viento, sino que se han anticipado al viento. Caminan afuera de su casa esperando un encuentro con el viento. Por eso es tan sorprendente que la gente pueda pasar toda su vida cristiana caminando el día a día, pasando por los rituales y la rutina y aparecen en la iglesia sin nunca haber anticipado, nunca haber esperado un encuentro con el Espíritu de Dios. Ven, a mí no me importa lo que piensen los demás sobre mi predicación, o lo bonito que son los edificios, o qué buenos son los líderes de adoración que tenemos. No me importa nada de eso. Tanto como me importa la presencia de Dios entre nosotros, quiero que la gente entre por estas puertas y se encuentren con el Espíritu Santo de Dios. Quiero que la gente sea desafiada e inspirada, animada y convencida por el Espíritu de Dios, porque es su Espíritu, a través de la iluminación de su palabra, lo que nos transforma. Cada vez más, como portadores de la imagen de Dios, de Cristo. Jesús dijo, yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Jesús está esperando que su iglesia conozca a su Espíritu Santo. Cuando Dios está presente por su Espíritu, deben de saberlo. Yo creo que es imposible no saberlo. Si están en un espacio seco y muerto, podrían estar cantando canciones y si no hay un movimiento del Espíritu, vayan a buscar una iglesia donde puedan encontrar la presencia. Porque les digo que cuando Dios está presente por su Espíritu, ¿cómo pueden estar en su presencia y permanecer sin saberlo? Pueden cerrar su mente y pueden cerrar su corazón y pueden quedarse ahí mirando con dureza, como si fueran a resistir y resistir y resistir, pero nunca vas a dejar de sentir ese tirón, ese movimiento y esa presencia de Dios, porque cuando Dios está presente no podemos negar eso. Su Espíritu es invisible. El viento es invisible, el viento es impredecible. No nos gusta eso sobre Dios. El viento es impredecible.
Jesús dijo, el viento sopla, pneuma, viento, espíritu, donde quiera ir, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del espíritu. El viento es impredecible. Ahora, si alguna vez se han encontrado con algún tipo de cristiano inestable, aquí es donde, en mi opinión, incluso yo mismo, donde a veces nos hemos equivocado cuando intentamos continuar fabricando un movimiento del Espíritu de Dios que ha pasado y ha seguido adelante. Como Dios habló a Moisés a través de un arbusto en llamas, ¿verdad? Pero Él lo hizo una vez. De lo que sabemos, es la única vez que lo vemos en la Escritura. Ahora imagínense si Moisés, ese gran líder, hiciera esa experiencia de la zarza y fuera a buscar a todo el mundo que conoce y decirle que si no han escuchado a Dios hablarle a través de una zarza, no conocen a Dios. Si no hay arbustos en llamas en tu servicio de adoración, entonces no tiene el Espíritu presente. El Espíritu no está allí. ¿Pueden imaginar lo extraño que la iglesia sería hoy? Si todavía estuviéramos tratando de fabricar un movimiento de Dios que pasó hace mucho tiempo y siguió adelante, tendríamos un montón de árboles en llamas en esta casa, y luego los matafuegos se encenderían y sería un desastre, y todos inhalaríamos el humo y moriríamos. Pero bueno, por lo menos hicimos nuestro mejor esfuerzo para encontrar a Dios, ¿verdad? No tiene sentido. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó si podía sanar a su amigo ciego, que pusiera sus manos sobre él. Probablemente le está pidiendo a Jesús que ponga sus manos sobre su amigo porque ha visto a Jesús o escuchado acerca de Jesús poner sus manos sobre las personas enfermas y que se sanan. Pero por alguna razón Jesús decide, no voy a hacerlo de la manera que me pides. Tal vez porque Jesús no quiere que el hombre confunda el poder con la mano. El poder no está en la mano, el poder está dado por el Espíritu de Dios. Y entonces Jesús hace algo impredecible, escupe en la tierra y hace barro con su escupida y se lo tira en la cara del hombre. Y el hombre se sana de la manera más impredecible. ¿Pueden imaginar cómo se vería la iglesia y lo lleno que estarían nuestras iglesias si cada vez que alguien está enfermo y necesita algo escupimos en el barro y se lo tiramos en la cara? No, eso es rehacer un movimiento de Dios que fue hace mucho tiempo. Es impredecible. Y creo que la razón por la que Dios es un Dios impredecible es porque si pudiéramos reducirlo a un sistema, terminaríamos adorando el sistema. Y algunos de nosotros lo hacemos. Por eso continuamos rehaciendo el mismo movimiento viejo de Dios. Todavía vivimos el mismo viejo movimiento de Dios. Pensamos que si podemos seguir haciendo lo mismo que siempre hemos hecho, seguimos obteniendo los mismos resultados, pero miren, entiendan que esa es la definición de locura. Esa no es la forma en la que hemos sido llamados a vivir. Recuerdo una vez cuando estaba en mi adolescencia, estaba en medio de una crisis de fe y estaba en un servicio de adoración en un domingo por la noche. Y yo estaba parado allí y el pastor estaba preparándose para orar por la gente y recuerdo haberle dicho al Señor, Dios, si no te mueves esta noche, te voy a dar una última oportunidad. Voy a ir al frente, voy a dejar que el pastor ponga sus manos sobre mí y ore por mí. Pero Dios, si no vienes de la manera que creo que se supone que debes hacerlo, creo que podría haber terminado contigo. Creo que podría estar listo para seguir adelante. Necesito que te muevas con fuerza en mi vida. Estoy dejando esta petición ante ti. Necesito que hagas algo poderoso. Así que fui al frente, sabiendo que había hecho este ultimátum con Dios, y tenía los ojos cerrados y estábamos orando, pero seguía de vez en cuando mirando al pastor para asegurarme de que venía en mi dirección, y él venía. Y yo estaba emocionado porque, estoy a punto de tener un encuentro con Dios. Le pedí a Dios un encuentro. Estoy a punto de tener un encuentro. Así que estoy mirando y el pastor se me acerca y de repente el pastor cambia de lugar con su esposa. Lo que realmente me enojó. Porque en mi mente joven e inmadura confundía al hombre con el poder. Y entonces yo pensaba, claramente el pastor tiene más poder que la esposa del pastor. Vamos, iglesia, eso no es verdad. Eso no es verdad, pero estaba pensando que era cierto, como si él fuera el que tiene el poder, ella no tiene el poder. Y sin embargo, ahora está él del otro lado con la gente orando del otro lado de la sala y ella viene hacia mí. Y yo estaba enojado con Dios. Y dije, bien, entonces terminé, te di un ultimátum, no me escuchaste, es tu culpa. Así que estaba mirándola, que me miraba, caminando hacia mí, ella tenía la mano extendida así, y todo lo que les digo es que esta es mi historia para que sepan que pueden tomarla o dejarla. Realmente no me importa si lo creen, pero esta es mi historia. Les digo que mi hermana estaba allí, ella lo presenció, tengo algunos amigos que estaban ahí, lo vieron que sucedió. La esposa de este pastor comenzó a caminar hacia mí con las manos extendidas y ella se acercó a menos de 1,5 metros de mí, ni siquiera llegó a tocarme, simplemente se acercó a 1,5 metros de mí y sentí la presencia de Dios y el poder de Dios tan fuerte que caí directamente al suelo.
y yo estoy tirado en el suelo pensando que esto es una locura porque Dios te lo acabo de decir. Y tú lo hiciste de la manera más inesperada. Y nadie llegó a ponerme las manos encima. Pero lo que puedo decirles, iglesia, es que nunca más volví a cuestionar la presencia y el poder de Dios. Porque para mí, ahora Él va a hacer eso por ustedes, no sé. ¿Tiene que hacer eso por mí otra vez? No, no tiene que hacerlo, ya lo hizo. De la manera más impredecible, Dios apareció en mi vida, de una manera que nunca podré negarlo. Hay poder en su presencia, el viento es poderoso, iglesia. Poderoso. Puede generar electricidad, puede navegar un barco, puede destruir ciudades enteras. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice, cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder. Algunos de ustedes están aquí hoy o están mirando en línea, en este momento, y necesitan poder porque hay algunas cosas en su vida que no tienen el poder de solucionar. Hay algunos problemas en su mente, algunos problemas en su corazón, hay tal vez alguna adicción que no han podido romper, no tienen el poder de arreglarlo, no tienen el poder para liberarse, no tienen el poder de caminar con sus propias fuerzas para pasar del punto A al punto B. Tal vez alguien aquí está pensando, está bien, he tenido pensamientos de simplemente llamarlo un día más, pero no solo un día más, estoy listo para darme por vencido, para terminar con mi vida. Porque no tengo el poder para vencer lo que está pasando por dentro, entre estos dos oídos. No tengo el poder para sanarme a mí mismo, no tengo el poder para romper con todo esto. Si ese eres tú, te digo que no tienes el poder, pero Él lo tiene. Hay poder para ti. Obras milagrosas y maravillosas para ti. Su presencia es poderosa. Pero también hay otros quienes no necesitan tanto el poder en este momento, solo necesitan el viento refrescante de su espíritu. Porque el viento es poderoso, pero también es refrescante. Una brisa fresca es refrescante. Por eso cuando nos vamos de vacaciones, mi esposa y yo, casi siempre tiene que haber una sierra o una vista al océano, porque puedo simplemente caminar en una sierra o mirar hacia arriba de la montaña, en un espacio abierto y cielos despejados, o puedo caminar por la playa y simplemente sentir la brisa y mirar hacia el cielo y mirar hacia el océano y me recuerda, Dios, si puedes mover estas olas y puedes mantener este océano en su lugar y puedes hablar y estas montañas son formadas, Dios, voy a estar bien. Hay un refrescar que viene cuando nos encontramos con el Espíritu y la presencia de Dios. Y algunos de ustedes, su vida está rancia, su fe está rancia. Necesitan un despertar. Acabamos de cantar esa canción, Señor, envía un avivamiento. Necesitan tener un avivamiento en su corazón, en su alma, en su casa, en su relación, en su matrimonio. Están quedando vacíos. Y tiene que haber un reabastecimiento, una llenura de combustible, un refresco de su espíritu. Déjenme pedirles que hagan solo 3 cosas mientras cerramos ahora y mientras nos preparamos para las próximas 2 semanas. Déjenme pedirles que hagan solo 3 cosas. Número 1, se comprometerían a confiar en Dios con todo su corazón. Confiarían en Dios con todo su corazón. Solo denle todo su corazón. Solo díganle, Señor, puede que no entienda todo lo que hay que saber y entender sobre tu espíritu, pero sé que si el Espíritu Santo eres tú, y si el Espíritu Santo viene de ti, y si el Espíritu Santo es un regalo y cada regalo que das es un buen regalo, yo quiero todo lo que tienes. Confía en Dios desde el fondo de tu corazón. No lo traten de averiguar todo por su cuenta. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Dios. Confiarían en Él con todo su corazón. Díganle, Señor, quiero lo que tengas para mí, lo necesito. Se comprometerían a aceptar el regalo del Espíritu Santo y no tomarlo en vano. No quiero tomar el Espíritu Santo en vano, no quiero ser ignorante.
No quiero resistir. Si Él eres tú y Él es de ti, lo quiero, te quiero. No aflijan a Dios, no le rompan su corazón. Su Espíritu Santo moviéndose y respirando en ustedes es la parte más íntima de su vida. No tomen en vano tal regalo. Efesios 4:30. Número 3. Buscarían a Dios con todo su corazón. Búsquenlo con todo su corazón. Porque la promesa de Dios para todos nosotros es: cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán. Cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán. Iglesia, se pondrían de pie en cada localidad. Si están cómodos, simplemente levantarían sus manos para el Señor. Vamos a adorar de nuevo por solo un momento, pero quiero orar sobre ti y por ti. Si hay alguna necesidad que tengan ahora, sería un buen momento para decir: Señor, estoy disponible. Estoy aquí y estoy listo. Estoy dispuesto a recibir todos los buenos regalos que tienes. Dios, ministrarías a tu iglesia ahora mismo. Le hablarías a cada uno justo donde cada uno esté. Harías el trabajo en cada uno. Tú sabes dónde estamos, tú sabes quiénes somos, tú sabes qué necesitamos. Gracias por tu presencia, Dios, gracias por tu Espíritu Santo, que está vivo, activo y trabajando y moviéndonos ahora mismo, aquí en medio de nosotros. Te agradezco, Señor, y Dios, oro ahora mismo por tu Espíritu, que atraigas a los que están lejos de ti, cerca ahora mismo, Jesús. Podrías traer a los que están lejos de ti a una relación contigo. La Biblia dice que todo el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Así que si quieren ser salvos, si quieren ser perdonados de su pecado, simplemente digan: Jesús, aquí estoy. Perdóname de mi pecado, toma esto y dame el perdón. Recibo el perdón ahora por todos mis pecados. Recibo tu Espíritu Santo ahora. Lléname de adentro hacia afuera. Y Señor, úsame para atraer a otros a tu presencia. Úsame para hacer la diferencia. Dame el poder por tu Espíritu Santo, y no puedo esperar para descubrir los buenos regalos, las cosas buenas, el buen propósito, la buena voluntad que tienes reservada para mí, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, y todos dicen amén, amén.